que nos ha tocado revisar anteriormente. Lo que me pidieron que revisáramos mecanismos generales de diarrea y que revisáramos también virus entéricos. Así que, sin más preámbulo, entonces lo primero que vamos a ver son algunas generalidades de diarrea aguda, porque vamos a hablar de diarreas infecciosas. No es el objetivo de esta clase es tratar el tema de diarreas crónicas. La fisiopatología general de las diarreas agudas infecciosas, porque la verdad es que los mecanismos de diarrea son más, pero las infecciones tienden a abusar habitualmente de mecanismos bien puntuales. Y después vamos a revisar los principales virus entéricos, donde siempre vamos a tener a rotavirus como quizás el históricamente más relevante. Adenovirus como el siguiente en frecuencia cuando no contábamos con estudios para calicivirus. Y aquí esta vez decidí incluir los sapovirus que están dentro del grupo de los calicivirus porque están aumentando en frecuencia. Y después bien cortito, ¿qué podemos hacer en la práctica habitual para hacer el diagnóstico de estos agentes? En términos de definiciones es importante entender qué es diarrea. Y aquí hay muchas definiciones distintas, pero hay dos formas de verlo. Una definición clínica es por frecuencia. Habitualmente en los adultos se habla de 3 o más deposiciones acuosas o de consistencia disminuida en comparación a lo habitual por día. Pero quizás algo más general y más fácil de adaptarlo a las distintas edades son deposiciones más frecuentes y blandas que el patrón habitual del individuo, porque el patrón de cada persona puede ser muy amplio. O sea, no todas las personas tienen deposiciones todos los días, hay personas que tienen deposiciones varias veces al día, etc. Y todo está dentro de un amplio rango de normalidad que tiene que ver con el tránsito gastrointestinal normal. Y después, dependiendo de cuánto ha durado estas manifestaciones clínicas, uno puede dividir los cuadros diarreicos según su cronicidad, y esto nos va a orientar un poquitito a las causas. La diarrea aguda, dependiendo de la fuente, uno pudiera ficharla en menos de 7 días de duración. Después, entre la semana y las 2 semanas, uno habla de una diarrea prolongada, pero esto no es universalmente aceptado. Hay alguna literatura que encierra todo esto como diarrea aguda hasta las 2 semanas. Pero ya después de las 2 semanas estamos hablando de una diarrea persistente y las causas van a ser distintas. Y finalmente, si tenemos más de un mes de diarrea, estamos hablando de una diarrea crónica. Y finalmente, un concepto importante de recordar es el de disentería, que son deposiciones más frecuentes y blandas asociadas con mucosidad y sangre. Porque muchas veces ustedes pueden tener sangre en deposiciones, pero eso no es disentería si son normales, es una hemorragia digestiva baja. Aquí estamos hablando de un cuadro diarreico febril que se asocia a elementos patológicos como las mucosidades y la sangre, lo que también orienta a causas puntualmente bacterianas. Respecto a la importancia de las diarreas infecciosas, yo creo que esto es de perogrullo, pero para que tengan más o menos una idea, es una de las principales causas de enfermedad en el mundo, y de hecho todavía en algunas partes del mundo una de las principales causas de muerte por patología infecciosa. En el mundo se estiman alrededor de 2,4 billones de episodios al año, y todavía en esta época moderna, más de 1 millón de muertes al año, lo que es desmedido. Es la segunda causa infecciosa de muerte en niños a nivel global. Por supuesto que no es la realidad de nuestro país, pero es bastante preocupante que todavía en países de bajo nivel de desarrollo sea un cuadro que cause tanta mortalidad. Hay morbilidad significativa asociada independiente de la edad, porque si el cuadro es severo puede asociarse a hospitalización, ausentismo escolar, laboral, más todas las molestias que significa el cuadro y consecuencias que pueden tener. Han habido cambios bastante significativos en la epidemiología de los agentes que vemos con más o con menos frecuencia. Esto tiene que ver un poco con el saneamiento básico, como la piedra angular, que vino a modificar eh, qué agentes son los más habituales. Después las inmunizaciones y finalmente las poblaciones especiales que estamos acumulando con distintos factores de riesgo. Y es un problema de salud pública, porque la verdad es que estas infecciones se diseminan con bastante facilidad, pueden ocasionar brotes, y si yo no entrego un buen saneamiento a la población y una buena educación a la población, puede tener aumento de la frecuencia de estos cuadros clínicos. Respecto a la etiología, prácticamente cualquier microorganismo puede producir diarrea. Nosotros ya revisamos en bases 3, si mal no recuerdo, la mayoría de los agentes bacterianos, ¿ya? Donde teníamos los enterobacterales, los bacilos curvos, etc. Dicho sea de paso, estos
cada cierto tiempo producen brotes y nosotros en la región estamos viviendo un brote de Yersinia. Pero lo que vamos a ver hoy día son los virus, que son probablemente los más frecuentes. Pero también están los cuadros parasitarios, pero que habitualmente se presentan en el contexto de un cuadro más cronificado. Habitualmente son diarreas prolongadas de más de 2 semanas de evolución. Rara vez uno plantea el diagnóstico en cuadros agudos, porque si son parasitarios agudos van a pasar en forma espontánea. La etiología uno las puede dividir a grosso modo según las características de las deposiciones. Uno ya puede tener una orientación. La diarrea acuosa prácticamente puede ser cualquier cosa. Pueden ser los virus habituales, algunas bacterias y algunos protozoos. Pero ya cuando me enfrento a diarrea con sangre, se me acota mucho el grupo de agentes habituales. Y aquí tenemos agentes invasivos como la Shigella o la Escherichia coli enterohemorrágica, y solo 2 parásitos protozoarios que son Entamoeba histolítica y Balantidium coli. Pero ya quedan excluidos inmediatamente todos los virus. Entonces es importante en la historia rescatar bien los antecedentes, las características, la duración, etc. Yo ya les decía que en nuestro país no hay un problema de mortalidad, pero aquí ustedes pueden ver que en los países de bajos recursos, y eso incluye todavía países de Latinoamérica, ustedes pueden ver en Bolivia todavía hay una mortalidad importante asociada a diarrea, y cuando uno revisa cuáles son los agentes que están produciendo esta mortalidad según el nivel de ingreso de los países, nosotros estaríamos aquí en altos medios. Rotavirus, que es un agente viral y contra el cual hay vacuna disponible, sigue siendo un agente extremadamente frecuente de mortalidad por diarrea, bastante impresentable. Y después la verdad es que hay una larga lista de bacterias que se van peleando los lugares, pero ustedes pueden ver que adenovirus aparece también. Y finalmente norovirus, sobre todo en los adultos mayores. Entonces, los virus no son tan benignos como a uno le gustaría pensar cuando se presentan en el paciente incorrecto o en el contexto sanitario incorrecto. Que es lo más frecuente en nuestra realidad. Nuestra realidad va a depender de la edad. En los pacientes pediátricos siempre van a predominar los virus, y en la actualidad en Chile lo que predominan son los calicivirus, específicamente norovirus. Pese a que nosotros no vacunamos contra rotavirus, debido al buen saneamiento ambiental, rotavirus ha ido bajando en frecuencia. Después vendría rotavirus y después la verdad es que es difícil precisar porque no hacemos estudios para sapovirus, es complejo precisar si sería adenovirus o sapovirus. Las bacterias son menos frecuentes, pero como les comentaba, cada cierto tiempo tenemos brotes, y en nuestra región son frecuentes las salmonelas zoonóticas, y en estos momentos estamos viviendo un brote importante de Yersinia en toda la región. En los adultos, cuando uno evalúa a aquellos que consultan, porque muchos adultos viven sus cuadros diarreicos y no consultan, las etiologías son principalmente bacterianas, pero uno pudiera hablar entre un 50 o 60% del total, los virus vienen detrásito. Ustedes pueden ver que la Escherichia coli enteropatogénica y Campylobacter son los que se llevan el primer lugar, y después vendría norovirus como el virus más importante. Y otra cosa importante en los adultos, que muchas veces hay coinfección o coaislamiento de patógenos, después vamos a ver, pero que es un tema de la mala interpretación o el mal uso de una prueba diagnóstica. La transmisión, yo creo que todos tienen claro que el mecanismo habitual es fecal-oral, y eso significa habitualmente contaminación de agua y alimentos. Pero algunos agentes tienen mecanismos reconocidos que los vuelven más frecuentes. O sea, es reconocido como un agente que se transmite con mucha facilidad en centros de cuidados, como puede ser una sala cuna o el jardín infantil, el rotavirus, de persona a persona. Los brotes asociados a ingesta de alimentos, por salmonelas, por Escherichia coli, por Yersinia, que lo más probable es que el foco del brote que estamos teniendo sea algún alimento contaminado que no se ha precisado todavía, y algunas parasitosis como la ciclospora, que produce brotes alimentarios puntuales, por ejemplo, todo un grupo familiar que fue a determinado lugar y se enferma. Aguas contaminadas, vibrio, por eso no lo vemos con mucha frecuencia, es más habitual asociado a catástrofes naturales o pacientes o zonas, perdón, de bajos ingresos. Por ejemplo, Haití sigue todavía con su brote de cólera. Alimentos marinos, norovirus, el típico agente que produce brotes en los cruceros. Aves de corral, Campylobacter, lo vemos mucho, Salmonella también. Y huevos me gustaría destacarlo, porque Salmonella viene en la yema, y es lo que tiene que estar completamente coccionado, si es que yo quiero asegurarme que no hay una transmisión. Y después tenemos otros agentes que ustedes pueden revisar.
Y un tema no menor son los viajeros retornados. Yo creo que si ya tuvieron medicina interna, o al menos infectología en medicina interna, tocaron un poco el tema de las diarreas asociadas a viaje. Y si bien las diarreas que los pacientes tienen o los viajeros tienen durante el viaje son habitualmente bacterianas, cuando un paciente retorna e inicia un cuadro diarreico en el país del cual proviene o viene con un cuadro diarreico prolongado, las causas son completamente distintas. Y habitualmente en estos cuadros más prolongados o de inicio más tardío, varía por supuesto hacia qué zona viajen, pero ustedes pueden ver que lo que siempre predomina son los parásitos, principalmente Giardia. Entonces, dependiendo del síndrome clínico, uno se puede enfocar en los agentes más habituales. Si consultan principalmente por vómitos, habitualmente o van a ser virales, los adultos norovirus y a los pacientes pediátricos rotavirus, o toxinas preformadas como estafilococo o bacillus cereus. Las diarreas acuosas principalmente van a ser virales, seguidas de agentes enteropatógenos como Escherichia coli habitualmente. La disentería va a variar un poco dependiendo de la epidemiología de cada país, pero en nuestra realidad lo más frecuente va a ser Campylobacter y Escherichia coli, seguidas probablemente por Salmonella. Yersinia, curiosamente, el brote actual prácticamente no ha producido ningún cuadro disentérico, sino que cuadros muy febriles, con mucho dolor abdominal y que han llegado por sospecha de apendicitis. Las diarreas profusas e intensas muchas veces son secundarias a toxina. Las diarreas persistentes, ya uno empieza a parar las antenas con los parásitos. Y las diarreas con mucho compromiso sistémico, o aquellas en las que el compromiso sistémico, por ejemplo, la fiebre, la inflamación, el decaimiento, etcétera, preceden a la diarrea, pueden estar en el contexto de una fiebre entérica, y esos son por distintas especies de salmonella. Ahora, respecto a la fisiología gastrointestinal, es importante recordar un poquitito cómo está constituido el intestino, y ustedes recordarán que tenemos un epitelio en el cual tenemos el enterocito y además otras células con distintas funciones. Tenemos una capa mucosa, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Tenemos dos plexos nerviosos que son relevantes para la fisiopatología de lo que vamos a discutir, que tenemos el submucoso y el mientérico, y estos plexos van a ser abusados como mecanismos de diarrea por los agentes virales. Y lo otro importante de recordar, además de las estructuras que tenemos en el espesor de la pared intestinal, es que los enterocitos como células tienen una serie de transportadores que cumplen distintas funciones, y algunos son cotransportadores y otros son contratransportadores, y que muchos agentes van a alterar el funcionamiento de esto y va a ser el origen de la diarrea. Entonces, a grosso modo, cuando uno habla de mecanismos de diarrea, no solo infecciosa, sino que de cualquier tipo, clásicamente nosotros conocemos cuatro mecanismos móticos. En el fondo, en el lumen del intestino hay una sustancia que o no se absorbe o se está secretando, que genera presión osmótica y arrastra agua. Tenemos una diarrea secretora, en la cual por algún motivo los enterocitos deciden que tienen que secretar más en vez de absorber, y habitualmente son por alteraciones de los transportadores. Tenemos diarreas inflamatorias, que es propio de las bacterianas, pero también de algunas enfermedades autoinmunes, donde existe un daño directo de la pared intestinal y simplemente desaparece la barrera absortiva. Y las alteraciones de la motilidad, que uno las puede ver en patologías neurológicas, endocrinos, neuromusculares, etc. También en intoxicaciones farmacológicas. Pero en términos de diarrea infecciosa, lo que nosotros casi siempre vamos a tener es una mezcla de distintos componentes. Aumento de la secreción por afección de los transportadores, disminución de la absorción por lo mismo, con o sin inflamación, dependiendo si la gente va a invadir o no, va a destruir o no el tejido. Y de los transportadores más frecuentemente alterados, tenemos el CFTR, que es un transportador de cloro. Su objetivo es, por lo general, es expulsar cloro hacia el lumen, y eso genera un transporte asociado o corregula el transporte de bicarbonato y de sodio. Entonces, cuando este transportador no funciona, se excreta en exceso, ¿ya? Este transportador tiene funciones distintas dependiendo de dónde ustedes lo encuentren, porque también lo pueden encontrar en el epitelio respiratorio, donde la función es completamente opuesta. El CFTR, por lo general, en el epitelio respiratorio, lo que busca es excretar cloruro y con eso mover agua hacia el medio extracelular, pero en el intestino
habitualmente lo que ocurre es que reabsorbe cloro y agua y con eso sodio. Entonces, si yo este transportador altero su funcionamiento, por ejemplo, en el intestino y lo dejo completamente abierto, el cloro se va a secretar en exceso, contrario a lo que debería ocurrir, y como el medio intracelular se va a volver más positivo, la célula además va a botar sodio por un transportador asociado, y por ende va a arrastrar agua hacia el lumen intestinal. También se puede alterar la reabsorción de sodio, y mientras más sodio hay en el lumen, más agua se va a arrastrar. Puede haber alteración de la permeabilidad intercelular por alteración de las uniones estrechas, alteraciones en el contratransportador de bicarbonato y cloruro, muy raro en agentes infecciosos, pero puede ocurrir una afección directa de las acuaporinas, y también pueden ocurrir alteraciones en el cotransportador de sodio y glucosa. Pero en cuanto a diarreas infecciosas, habitualmente son estos dos primeros los más afectados. Ahora algunos modelos clásicos, como para tener una idea general. Vibrio, como lo vimos en su momento, Vibrio cólera toxigénico, produce la toxina colérica, además de otras, pero principalmente la toxina colérica, que va a afectar el CFTR, lo mantiene abierto en forma persistente, y por ende se excreta o se secreta en realidad cloruro que arrastra agua. Con eso la carga de la célula se vuelve más positiva, y por ende la célula va a reabsorber menos sodio, lo que va a generar aún más carga osmótica en el lumen. Clostridioides genera dos toxinas que habitualmente destruyen las células. Entonces eso finalmente favorece la pérdida desde las capas más inferiores. Al no existir esta barrera absortiva del epitelio intestinal, escapa todo hacia el lumen. Shigella, por lo general, invade y destruye. Si bien produce toxinas, la verdad es que es un mecanismo invasivo principalmente de los enterocitos lo que produce el daño. Y las Escherichia coli, como vimos, todas tienen mecanismos distintos que pueden tener que ver con la agregación, disrupción de las vellosidades, invasión, toxinas, etc. Habiendo recordado esos aspectos generales de las diarreas, tenemos un grupo especial de agentes, que es lo que no hemos revisado, que producen cuadros gastrointestinales denominados virus entéricos. ¿Y qué entendemos por un virus entérico? Son aquellos virus que comprometen fundamentalmente el intestino o el epitelio intestinal en su fisiopatología. Porque yo puedo tener otros virus que dentro del cuadro clínico pudieran tener asociada diarrea, por ejemplo los enterovirus, pero los enterovirus no producen fundamentalmente un cuadro gastrointestinal, mientras que los virus que nosotros aceptamos como entéricos es porque su blanco principal es el enterocito. Dentro de estos tenemos rotavirus como el modelo clásico, adenovirus, los calicivirus, que son un saco, donde principalmente están norovirus y sapovirus, y los astrovirus, que están aumentando relativamente en frecuencia, pero en poblaciones de riesgo por lo general. Hay otros virus asociados a diarrea que uno puede encontrar, de los cuales quizás cabe destacar el bocavirus, que también produce cuadros respiratorios. Entonces, habitualmente pueden haber manifestaciones mixtas, pero en la práctica estos son los más frecuentes. Entonces vamos a hablar primero de rotavirus humano. Rotavirus es un virus ARN de doble hebra. Es uno de los enterovirus identificados hace más tiempo, ya hace bastantes años, y existen 10 especies o grupos que se basan en esta proteína, que van de la A a la J, pero solo 3 infectan al ser humano, que son el grupo A, B y el C, y principalmente el grupo A. Probablemente la mayor parte de los casos son por grupo A, seguido de grupo B, pero muy por detrás. La transmisión es fundamentalmente fecal-oral, pero también existe una transmisión vía gotitas por los vómitos de los pacientes. Los pacientes habitualmente parten con fiebre, vómito, y después se agrega la diarrea. Y se acepta a nivel mundial como la principal causa de diarrea aguda en el menor de 5 años. La realidad nacional ha ido cambiando un poco, no es en estos momentos lo más frecuente que vemos en los pacientes pediátricos, que son los más afectados por los cuadros diarreicos. Respecto a la epidemiología, por supuesto que solo contamos con datos de países desarrollados. Produce por lo menos en Estados Unidos 110 millones de episodios al año de diarrea, y en el mundo de las muertes por diarrea, 500.000 muertes son por rotavirus. O
sea, hablábamos de que un poquitito menos de 1,5 millones de las muertes, habían de muertes por diarrea en el mundo al año, y ustedes pueden ver que 1/3 son solo por un virus. Ahora también es una causa importante de hospitalización porque son cuadros bastante intensos con intolerancia oral, entonces el paciente no puede reponer por boca lo que está perdiendo por los vómitos y por las deposiciones diarreicas, y dependiendo del contexto da cuenta de hasta el 40% de las hospitalizaciones de diarrea en niños porque es un cuadro bastante intenso, sobre todo en los menores de 6 meses. La incidencia es bastante variable, pero el rotavirus no deja una inmunidad a largo plazo, los pacientes se pueden reinfectar, entonces habitualmente la mitad de los niños puede tener un episodio de diarrea por rotavirus al año, y esto durante los primeros 2 años de vida principalmente. Y en la vida real, a los 3 años, la mayoría de los pacientes ya ha tenido algún episodio de diarrea por rotavirus. Esta es la epidemiología en términos de muerte, y ustedes pueden ver que en Sudamérica siguen habiendo focos importantes como lo es Bolivia, pero nosotros prácticamente ya no tenemos muerte por diarrea por rotavirus. Es altamente contagioso porque bastan pocos viriones para producir la enfermedad, lo que es bastante inhabitual en muchos virus. Respecto a la estructura, no los voy a aburrir mucho porque lo que a mí me interesa que recuerden principalmente es la estructura proteica. Ya dijimos que era un virus ARN de doble cadena. Este ARN codifica 6 proteínas estructurales que son las que vamos a revisar como los fundamentos de la clasificación, y 6 proteínas no estructurales que tienen que ver un poco con la patogénesis. La cápside proteica tiene una capa externa que está constituida por las proteínas BP7 y BP4, que son las que van a dar la clasificación de los subtipos de rotavirus A. La capa intermedia por la BP6, que en el fondo es la que nos va a clasificar en estos tipos de la A a la J. Y finalmente la cápside interna por la BP2. Entonces, ¿cómo clasificamos los rotavirus? Y esto es importante que lo entiendan o por lo menos lo hayan escuchado, porque tiene que ver mucho después con lo que van a ver en pediatría con las vacunas contra rotavirus. En general, nosotros dividimos rotavirus en especies o grupos de la A a la J, de los cuales dijimos que A, B y C son los que infectan al hombre o al ser humano, siendo A el más frecuente, pero el grupo A su vez se clasifica en genotipos de acuerdo a estas 2 proteínas que ya habíamos mencionado, BP7 o proteína G y BP4 proteína P, que están codificadas por estos ARN. Y es así como nosotros tenemos 32 genotipos G y 47 genotipos P, y esto es importante porque es como lo recuerda el sistema inmune. Y pese a esta tremenda variedad, porque ustedes se podrán imaginar la cantidad de combinaciones que existen con esto, la verdad es que solo 6 tipos G y 3 tipos P son los que predominan en la vida real, y estos que están acá, que son 5 genotipos o 5 combinaciones, son los que vemos con mayor frecuencia en la práctica clínica. Entonces, cuando uno genera inmunidad contra estos, la verdad es que previene la mayoría de los cuadros clínicos en la vida real. Ahora, respecto al ciclo viral, es interesante que rotavirus utiliza un receptor asociado a los antígenos de grupo sanguíneo, ingresa a la célula, después se produce la pérdida de la envoltura, es de la envoltura proteica, se libera el ARN, que es es un ARN bicatenario, y finalmente lo que vamos a tener es la utilización de la maquinaria celular para producir las proteínas del virión. Este material genético va a codificar tanto las proteínas de las distintas capas del virus, como algunas proteínas funcionales y algunas proteínas que van a producir finalmente la patogénesis, como vamos a revisar, de las cuales quizás la que más me interesa que recuerden es NSP4, que es la que nos va a producir la mayor cantidad de problemas. Ahora, el virus se puede liberar de la célula por lisis, lo que es bastante malo porque en el fondo muere la célula, pero también puede ser por transporte vesicular, y eso no determina la muerte de la célula. Así que, qué tanto dañe el intestino va a depender de la respuesta individual de cada paciente. Ahora, ¿cómo va a producir daño?
efectos citolíticos es que se libera por lisis, secreción de proteínas tóxicas y estimulación de los plexos nerviosos. Las consecuencias de esto se deben principalmente a esta proteína que yo les nombraba, el NSP4. Esta es secretada por los enterocitos infectados y lo que hacen finalmente es estimular a las células enterocromas-fines para que liberen serotonina. Y al liberar serotonina, se van a estimular estos dos plexos nerviosos que nosotros mencionamos al principio. El plexo submucoso va a estimular la secreción de sodio y agua hacia el lumen intestinal, mientras que el mientérico va a estimular la motilidad y, por ende, las náuseas, los vómitos y la diarrea. Entonces vamos a tener una diarrea que es por dos mecanismos, un mecanismo de motilidad y un mecanismo que es secretor. Respecto a la historia natural, es una infección bastante aguda, por lo general se incuba en poco tiempo, y el paciente se agrava en poco tiempo. No transcurren más de 2 a 3 días en los pacientes que van a requerir hospitalización. Ustedes pueden ver que la fiebre y los vómitos ocurren o aparecen prácticamente en forma simultánea, y la diarrea se agrega a las 24 o 48 horas, y al tercer día la mayoría de los pacientes que tienen que hospitalizarse están hospitalizados. Importante recordar que contagian desde un día antes, habitualmente al inicio de los síntomas, y que persiste la excreción viral por varios días, incluso semanas, posterior a la resolución de los síntomas. Así que el paciente, si no se respetan las medidas de higiene, lavado de manos, etc., es posible que enferme a otras personas o niños susceptibles si es que tienen contacto con esta excreción viral en las deposiciones. Respecto a las manifestaciones clínicas, lo habitual es que se demora entre 36 y 48 horas en incubarse, produce una fiebre que es relativamente baja, pero esto es bastante variable porque mientras más chico el paciente, habitualmente es más febril. Inicia con náuseas y vómitos que pueden ser bastante intensos, se agrega una diarrea acuosa abundante. Si uno hiciera un estudio de las deposiciones, que no es necesario, no hay elementos patológicos, no hay leucocitos ni sangre, y la mayoría de los casos se recupera en forma espontánea en el lapso habitualmente de una semana, pero a menor edad, mayor severidad. Entonces, ¿quiénes van a hacer diarrea severa? Habitualmente los menores de 5 años y sobre todo los menores de 3 años. Estos pacientes pueden tener hasta 20 deposiciones al día, o ya ustedes comprenderán que un niño no va a lograr ingerir eso de vuelta. Nos va a dar esto, de estos cuadros severos, prácticamente la mitad termina hospitalizados, son los que dan cuenta de la mortalidad. Y cuando uno analiza la muerte en menores de 5 años a nivel mundial, el 5% de todas las muertes pueden ser explicadas solo por rotavirus, lo que es una brutalidad. Y por ende tenemos también un costo monetario importante. Hay otras manifestaciones asociadas a rotavirus que estamos viendo con mucha frecuencia, y quizás la que me gustaría que recuerden son las crisis asociadas a gastroenteritis, que son pacientes que están cursando con un cuadro febril, vómitos, náuseas, y tienen crisis convulsiva, que muchas veces se confunden con las crisis asociadas a fiebre que se pueden ver en la edad pediátrica, entre los 6 meses y los 5 años, pero sobre todo entre los 6 meses y los 2 años. Y posterior a las crisis, se hospitalizan para estudio de la crisis para descartar que tengo, por ejemplo, una infección del sistema nervioso central. El paciente evoluciona con diarrea, y eso termina por dar el sello. Y hay una relación importante con rotavirus. Y cuando se hacen estudios de biología molecular, el líquido cefalorraquídeo, lo que es totalmente innecesario porque el cuadro habitualmente es de una evolución benigna, uno encuentra material genético del líquido cefalorraquídeo. Así que el virus literalmente se da una vuelta por el cerebro. Siguiendo esta misma idea, puede producir meningoencefalitis, o sea, un paciente que viene con fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y un poquitito de compromiso de conciencia. Y otras manifestaciones mucho más raras, pero quizás esta primera es la que me interesa que recuerden porque la van a ver. Cuando hagan su internado de pediatría les garantizo que van a ver al menos un paciente. ¿Y qué podemos hacer en trabajo de prevención? La verdad es que hace mucho tiempo que tenemos disponibles las vacunas contra rotavirus, existen 2 en el mercado, no es el objetivo de esta clase que lo revisemos, pero sí me interesa que les quede claro que a medida que se va implementando con los años, ustedes pueden ver, esto es lo que se espera habitualmente en Estados Unidos como detección de casos de rotavirus o número de pruebas positivas para rotavirus. Y aquí vamos después de que se introdujo la vacunación, en un país en el que la vacunación contra rotavirus no es obligatoria, así que
es bastante importante el efecto de una vacuna que es opcional. ¿Y qué países han implementado la inmunización en sus programas? Acá ustedes pueden ver, Chile no lo ha hecho porque tenemos otras prioridades y porque el rotavirus está pasando a segundo plano versus otros virus. Ya nosotros tenemos, cuando ustedes estén en pediatría, van a ver que es mucho más importante terminar de introducir vacunas contra meningitis en niños más pequeños, completar varicela, agregar otras cosas, que preocuparnos de rotavirus, que es un problema que tenemos relativamente manejado con higiene y saneamiento ambiental. Pasando a los adenovirus entéricos, los adenovirus son virus ADN, a diferencia del rotavirus, y deben su nombre porque fueron aislados en células de adenoides que se degeneraban en forma espontánea cuando estaban infectadas. Y ha habido un cambio o una evolución que tiende a ser un poco confusa en la clasificación, porque nosotros clásicamente hablamos de 7 subgrupos, que son los que les ponemos las letritas, pero ustedes van a escuchar también de serotipos, genotipos, tipos. Yo creo que la forma más fácil de entenderlo es que primero hay una división en subgrupos, y en una época en la que no existía la biología molecular, se hizo una clasificación en serotipos, según la proteína externa. Y esta va del 1 al 51 y esto no ha cambiado. Y finalmente se encontró que existen otros subtipos que son distintos, pero en términos de material genético, y se agregaron continuando estos números, del 52 al 67, como genotipo. En la práctica ustedes esta información no la van a tener, pero sí se establece una relación entre el tipo y la infección. Se transmite por gotitas, por contacto directo o por vía fecal-oral, dependiendo del tipo del que estemos hablando, porque adenovirus produce cuadros respiratorios, cuadros cutáneos, cuadros gastrointestinales, etc. Aquí ustedes pueden ver la gran diversidad de manifestaciones clínicas que uno puede tener por rotavirus, infecciones respiratorias altas, que no son tan problemáticas porque no producen grandes daños, pero son muy febriles, entonces comprometen mucho al paciente en forma transitoria. Tenemos cuadros más bajos, como las neumonías, que dependiendo del adenovirus que la produzca, pueden quedar con secuela o sin secuela. Cuadros que se ven en pacientes inmunocomprometidos, como la cistitis hemorrágica, que aquí habitualmente uno lo puede ver en niños y en pacientes inmunocomprometidos de cualquier edad. Y tenemos los cuadros gastrointestinales, que clásicamente son producidos por los serotipos 40 y 41. Pero, lamentablemente, esto ya dejó de ser tan simple por culpa, como todas las cosas, de la biología molecular. Adenovirus es un virus interesante porque se comporta o es capaz de producir todos los modelos de infección viral que existen. Yo no sé si ustedes lo recordarán, espero lo hayan visto en algún momento en base 2, pero los virus tienen 3 modelos de infección. Aquel que produce infección aguda y se va y punto. Están los que producen infección latente, es decir, producen un cuadro agudo, se quedan durmiendo y después en algún momento pueden reaparecer, como los virus herpes. Y están aquellos que producen infecciones crónicas, o sea que están toda la vida replicándose y no se van, como el VIH, la hepatitis B. Adenovirus, dependiendo del tipo al que nos enfrentemos, es capaz de producir todos los modelos de infecciones. Habitualmente nosotros lo que vemos en el ser humano son infecciones agudas, pero también se ha visto un potencial de infecciones latentes en los tejidos linfoides y adenoides. Afortunadamente, no hemos visto infección crónica o transformadora, que es la que evoluciona a patología neoplásica en los animales por adenovirus. La incubación es variable, pero puede ser hasta de una semana, pero en promedio son 3 a 4 días. Por lo general, el paciente es contagioso desde que inicia los síntomas respiratorios, que habitualmente son el lugar de inoculación del virus. Pueden tener un poco de catarro, pueden tener un poco de inyección conjuntival, algunas molestias altas, y después, dependiendo del tipo, va a evolucionar hacia un cuadro gastrointestinal si corresponde, respiratorio u otro. Clásicamente, como yo les mencionaba, los tipos gastrointestinales clásicos son 40 y 41, pero también se reconoce desde hace mucho tiempo que 3, 5, 7, 31 de los tipos inicialmente descritos como serotipos producían cuadros gastrointestinales, algunos con o sin síntomas respiratorios.
Y ahora lo que hemos visto con la biología molecular es que de estos genotipos, de estos nuevos tipos, varios también tienen el potencial de producir cuadros gastrointestinales y están aumentando en frecuencia, lo que quiere decir que probablemente no es que 40 y 41 sean los más frecuentes, eran probablemente los más frecuentes que podíamos encontrar. Y ahora que tenemos la tecnología para diferenciarlos a todos, nos estamos dando cuenta que la epidemiología es un poquitito distinta. Causa diarrea a nivel mundial, la verdad es que no hay lugar en el que se vayan a salvar, es más frecuente en niños que en adultos, como todos los virus entéricos. Se transmite, esto es importante recordar, y por eso lo recalco, los adenovirus entéricos se transmiten por gotitas, o sea, se pueden transmitir por los vómitos, por las secreciones respiratorias, por contacto directo y fecal oral, entonces son muy fáciles de contagiar, o sea, es muy fácil que produzcan un brote institucional, un brote en un centro de cuidado, etc. Y son capaces de sobrevivir en agua y superficie. La verdad es que no son virus muy lábiles a las condiciones ambientales, todo lo contrario, son bastante resistentes a las condiciones ambientales y se ha visto que, dependiendo un poco de qué tan adverso sea el ambiente, pero el virus puede sobrevivir en superficies secas o en agua, en cualquiera de las dos, hasta por meses. ¿Ya? Así que aquí la higiene ambiental es bastante importante. Respecto a la epidemiología, lo vemos a lo largo de todo el año. La verdad es que, si bien puede predominar un poco más en primavera y verano, uno ve adenovirus todo el año. Tiene una importante capacidad de producir brotes por lo contagioso que es, sobre todo en sistemas cerrados, como puede ser un hospital, una casa de reposo, una sala cuna, etc. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Que los pacientes más afectados son los menores de 5 años. Pero en globo lo estamos viendo cada vez menos versus rotavirus y principalmente norovirus. Cuando uno analiza los estudios que son capaces de clasificar todos los tipos, ustedes pueden ver que esta descripción clásica de que lo más frecuente eran 40 y 41 se ve principalmente en los menores de 6 meses, pero después va desapareciendo. Dependiendo de la edad predominan otros tipos, y estos que habíamos fichado como no clásicamente entéricos, como el 3, el 5, el 7, son los que se ven con mayor frecuencia, probablemente porque los estudios iniciales que dejaron a estos dos como los más frecuentes no buscaban todo el abanico de tipos posibles. Ahora, respecto a la estructura, es un virus ADN, ¿ya? Este material genético codifica al menos 11 proteínas, de las cuales sabemos que hacen 9, pero quizás lo que a mí me interesa que recuerden es que la pentona base y la fibra, que son esta estructura que se ve acá, esto moradito es la pentona base y esta es la fibra, son tóxicas para las células. O sea, son parte de las que producen el mecanismo de daño. Respecto al ciclo viral, aquí existe una unión de la fibra vírica a un receptor que se denomina receptor Coxsackie adenovirus, porque es el que permite la entrada a los enterocitos de estos dos grupos virales. Los virus Coxsackie están dentro del grupo de los enterovirus. Irónicamente se llaman enterovirus, pero no producen principalmente cuadros gastrointestinales. Deben su nombre a que les gusta mucho esta célula para replicarse, pero no es donde produce sus manifestaciones. Y también es la puerta de entrada de los adenovirus. El material genético como un virus ADN se transmite al núcleo, y del núcleo es donde se sintetiza el ARN mensajero para que finalmente se codifiquen y se produzcan las proteínas virales, sean transportadas al núcleo, se ensamblen los viriones y sean liberados, habitualmente en este caso por lisis celular. La patogénesis, la verdad es que no es muy distinta de la producida por rotavirus, también aumenta la liberación de serotonina por las células entemocromafines, y activa los plexos mientéricos y las células gliales entéricas, pero quizás la diferencia fundamental está en que no es capaz de estimular tanto el centro de las náuseas y el vómito en el sistema nervioso central. Este es un cuadro que es más diarreico que diarrea con vómito. Entonces lo que vamos a tener habitualmente es una incubación de 3 a 10 días. Rara vez causa fiebre con la diarrea, y es curioso porque adenovirus respiratorio produce mucha fiebre. Entonces uno tiende a asociar adenovirus fiebre, ¿ya? Pero cuando producen cuadros gastrointestinales es
poco habitual que la fiebre sea lo más llamativo. Dependiendo del tipo, puede haber vómitos, y en algunos casos pueden ser severos, pero los vómitos no son tan llamativos como en el caso rotavirus, que el paciente viene consultando por los vómitos y la diarrea se agrega después. La diarrea es acuosa y abundante, sin elementos patológicos, y habitualmente la duración del cuadro un poco más prolongada que la producida por los otros dos agentes que ya vimos, rotavirus y que luego vamos a ver norovirus. Eh, y puede durar en promedio 10 días, pero incluso puede prolongarse hasta las 2 semanas. Respecto a las complicaciones, los adenovirus entéricos se han asociado a adenitis mesentérica, que en el fondo existe una inflamación de los linfonodos mesentéricos y eso puede generar dolor y un cuadro similar a la apendicitis aguda en términos de manifestaciones clínicas, y que por imagen hay que discriminar si es o no una apendicitis. Puede generar apendicitis aguda por contigüidad, porque si yo inflamo lo suficiente los ganglios mesentéricos para que obstruyan el flujo sanguíneo del apéndice, se va a inflamar, se va a necrosar y va a haber apendicitis. Y puede también haber invaginación intestinal, que es cuando el colon se introduce por la válvula ileocecal hacia el intestino delgado. Y esto habitualmente es guiado por una cabeza inflamatoria, lo que actúa como la cabeza de la invaginación, que pueden ser estas mismas adenopatías mesentéricas. Y en inmunocomprometidos, esto no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora, pero es para que lo tengan en consideración, pacientes oncológicos sobre todo, pueden producir enfermedades graves, diseminadas, que son un escenario bastante catastrófico. Y el último virus, o grupo de virus que quiero que revisemos, son los calicivirus. Los calicivirus son quizás el miembro más reciente en lo que consideramos como virus entérico. El prototipo es el virus Norwalk, que se describió en el 72. Todos estos virus habitualmente están nombrados al lugar donde fueron descritos. Esta es una ciudad, y fue donde se presentó el primer brote, ¿ya? Y este virus finalmente es el modelo base para lo que conocemos hoy en día como norovirus dentro de los calicivirus humanos. Ahora, morfológicamente no se pueden distinguir entre ellos, todos los calicivirus a la microscopía electrónica son iguales, y la única forma de hacer la diferencia hoy en día precisamente es por biología molecular. No son cultivables, así que también investigarlos inicialmente no fue fácil. El modelo, lo clásico que uno busca hacer cuando encuentra un virus nuevo es cultivarlo en líneas celulares, pero con este no se logró. Y también es de difícil detección en términos de qué pruebas utilizar, porque no son muy fáciles de detectar por vía antigénica, que es como lo más cómodo y económico para estudiar diarrea. La transmisión es fecal-oral, también por contaminación de fomites, o sea, cualquier objeto inanimado, y por gotitas, porque también produce muchos vómitos. Y la vía de infección habitual es la contaminación de agua y alimentos. Ahora existen varios calicivirus, pero los dos más importantes para nosotros son norovirus, el más importante, con 8 genogrupos, de los cuales el genogrupo 2 y principalmente el 2.4 son los más relevantes en términos de enfermedad humana. Y están los sapovirus, que cada vez se reconocen con más frecuencia. De hecho, hoy en día se habla que del 100% de las diarreas hasta un 15% pudiera ser por sapovirus, lo que lo sitúa por encima de adenovirus, con 19 genotipos, pero aquí la verdad es que genotipo 2 también es el que se roba la película. Aquí ustedes pueden ver un poquitito el árbol filogenético. Estos en el fondo son los distintos grupos, y esto está en constante evolución, y por eso lo quise colocar, porque hasta hace un par de años uno hablaba de 7, y ahora aparece un octavo, que se encuentra principalmente en murciélago, en quiróptero, pero no se sabe qué rol puede tener para los seres humanos. Entonces la verdad es que puede que esto siga cambiando. Habitualmente esta clasificación en genogrupos es en base a la proteína mayor de la cápside o BP1, ¿no? La secuenciación del gen que la codifica. Ahora, entonces, de esto se desprende que tenemos una gran diversidad genética, y por ende es difícil que uno no vaya a adquirir la infección si no estaba expuesto previamente. Pero de los que infectan al ser humano es importante recordar que el genogrupo 1 y el 2 son lejos los más frecuentes, y el 2.4 el que es más importante en términos históricos, porque es el que ha producido los brotes a nivel mundial. Es la principal causa de brotes de diarrea aguda no bacteriana. O sea, si hay un brote de diarrea, sobre todo si se asocia a alimentos, y es mucha gente afectada, como ocurre a veces en los hoteles, como ocurre a veces en los cruceros, etc., muchas veces es norovirus el responsable. Es el agente más importante de diarrea viral o de gastroenteritis aguda en los menores de 5 años en los países desarrollados, y nosotros en este plano estamos en ese nivel en el que cuando yo estudio
los cuadros pediátricos me encuentro con más norovirus. Y los países que vacunan contra rotavirus, por supuesto que si yo elimino rotavirus como problema, me queda norovirus, adenovirus y todos los otros con los que no tengo vacunas, pero si yo tengo un buen saneamiento ambiental, norovirus igual va a ser mi principal problema versus rotavirus. Aquí un poquitito de historia del genogrupo 2.4, porque existen dos cepas, que está la cepa pandémica, que es la que se ha distribuido a lo largo del mundo, y ustedes pueden ver que ha producido brotes en distintos lugares, porque tenemos lugares que son estadounidenses, europeos, asiáticos, Australia, etc. Entonces, es un virus que se ha distribuido por el mundo y que ya no, la verdad es que se considera una causa de diarrea endémica a nivel mundial. Respecto a la epidemiología, son pocos los países que tienen reportada su prevalencia de diarrea por norovirus, porque requiere de hacer estudios con biología molecular. Ustedes pueden ver que al menos en esta revisión nosotros no estamos incluidos, pero en Latinoamérica claramente es frecuente. Ustedes pueden ver en Perú, en Bolivia y en Brasil que estamos hablando de un 30% de las diarreas en Bolivia, probablemente sea más, porque la capacidad de estudiar a todas las diarreas no está. Y es algo llamativo, no se nota tanto la diferencia en los colores, pero yo creo que sí queda claro que está más oscuro el mapa de mayores de 5 años, o sea, es un cuadro que se vuelve prevalente sobre todo en los adultos mayores y adultos con factores de riesgo. Si bien en niños es frecuente, es más grave en los adultos mayores y en los adultos con factores de riesgo. Ahora, yo quiero que recuerden que es la causa más frecuente de gastroenteritis aguda, ¿ya? Da cuenta aproximadamente el 20% de todas las diarreas agudas, eso sumando parásitos, bacterias, lo que se les ocurra. Su prevalencia es mayor en países desarrollados, ya sea por saneamiento ambiental, o porque vacuno contra rotavirus, o por las dos cosas. Y la prevalencia es relativamente similar a lo largo de toda la vida, o sea, tanto los niños como los adultos mayores se infectan con la misma frecuencia. Por supuesto que aquellos que tengan más factores de riesgo van a tener cuadros más severos y van a ser más llamativos, y en los estudios van a aparecer como la población más frecuente, pero es porque son los que consultaron y los que se estudiaron. Pero si yo considero también los que viven sus diarreas en la casa, la verdad es que son todas las edades afectadas por igual. Un poquitito de epidemiología, como siempre, de Estados Unidos, que es como el único lugar que reporta estas cosas. Si bien es muy frecuente, se acompaña de pocas muertes cuando uno lo compara por rotavirus, porque como los cuadros más graves se ven en adultos con factores de riesgo, muchas veces estos pacientes o consultan precozmente o están al cuidado de alguien y se toman las medidas del caso. Muchas veces los niños con vómito y diarrea, a veces ya sea por un tema cultural, de acceso, o incluso a veces de idiotez paterna, no se acude tan rápido, y los niños, que ustedes no lo crean, a veces llegan en muy malas condiciones por un cuadro diarreico a nuestro servicio de urgencia, entonces no es algo muy alejado de la realidad. Y lo otro es que por supuesto que tienen muchas menos reservas y va a estar un par de horitas sin alimentarse y con vómito y diarrea para que el cuadro sea grave. Es característico que norovirus se presente en brotes, y los lugares más afectados son los centros de cuidado de adultos mayores, los restaurantes y los colegios, ¿ya? Entonces, característicamente la presentación es en brote. Y como les comentaba, aquí no los voy a aburrir mucho, pero ustedes pueden ver acá en pacientes hospitalizados con diarrea, por tomar un ejemplo nomás, porque hay muchos estudios, en el hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Si ustedes toman a los pacientes totales, el agente más frecuente que se aisló fue norovirus, ¿ya? Respecto a la transmisión, bueno, el virus se excreta por los vómitos y las deposiciones, se puede transmitir persona a persona si es que no hay una buena higiene, por el ambiente, por fomites contaminados, por agua de beber o por contaminación de la comida con esta agua. Y la verdad es que si el paciente va a depender de las características de la respuesta del paciente expuesto, si va a haber enfermedad o no. La verdad es que son los pacientes más susceptibles a tener secreción intestinal, que es algo que está codificado genéticamente, los que se ven más afectados, y si no hay inmunidad previa, ¿ya? Y esto genera el problema de que yo igual tengo un grupo de pacientes asintomáticos. Esto también a veces, esto no es tan habitual con adenovirus y rotavirus, que tienden a ser bastante sintomáticos cuando se presentan.
Respecto a la estructura, quizás lo que me interesa destacar es que es un ARN monocatenario en sentido positivo, entonces el ARN desde ya codifica o es posible utilizarlo como ARN mensajero para la producción de las proteínas virales, y la proteína mayor o BP1 es quizás el antígeno que más nos importa en la práctica clínica, tanto como para la clasificación como para lo que es la patogénesis y la respuesta inmune. Ahora, lamentablemente, norovirus, nosotros conocemos el ciclo viral, pero no sabemos mucho la patogénesis porque no existen modelos animales de los cuales estudiarlo. Y no voy, ningún comité de ética va a aprobar un estudio para enfermar gente para ver cómo es la patogénesis. Entonces, brevemente, la proteína BP1 es la que se une a este mismo grupo de antígenos de histosanguíneos humanos como el rotavirus, usan el mismo receptor, e internalizado por la célula, el ARN puede ser utilizado como molde para sintetizar nuevas cadenas de ARN, o puede ser utilizado como ARN mensajero para inmediatamente iniciar la producción de las proteínas virales. Después existe un proceso en el que se cortan algunos genes para llegar al material genético final, se ensamblan los viriones y son liberados. De ahí en adelante, la verdad es que poco lo que se sabe de cómo producen el daño. Eh, Se sabe que una flora intestinal poco sana, pudiéramos decir, favorece la infección, pero esto también es transversal para la mayoría de los cuadros gastrointestinales. Eh, Se sabe que es capaz de atravesar el epitelio intestinal, es decir, alcanzar la submucosa, o la mucosa y la submucosa, que es donde va a estimular el sistema inmune, y que histológicamente, cuando uno analiza biopsias o hace estudios como una colonoscopía o una endoscopía, eh, dependiendo del lugar del intestino que quiero analizar, uno ve aplanamiento de las vellosidades, uno ve deposiciones con mala absorción intestinal, un enlentecimiento del vaciado gástrico, que es lo que contribuye a los vómitos, pero más allá, los mecanismos finos de cómo produce estas reacciones no son completamente entendidos. Ahora, respecto a las manifestaciones, es diarrea aguda habitualmente, la incubación es muy corta, por lo general no pasa las 24 horas, el paciente tiene náuseas y vómito intenso y se agrega diarrea acuosa. La fiebre no es frecuente, solo un tercio la presenta, pero puede ser alta cuando está presente. Y la recuperación espontánea en los pacientes sanos es un cuadro bastante agudo y autolimitado como el cuadro rotavirus, pero con los mismos factores de riesgo que pacientes menores de 5 años, mayores de 65, que están en centros de cuidado o brotes en UCI neonatal, en centros neonatales catastróficos, y pacientes inmunocomprometidos van a tener un curso más severo. Y finalmente dos diapos nomás de sapovirus, porque es necesario mencionarlo ahora que se están detectando. Deben su nombre, como ya les había dicho, todos los calicivirus están nombrados en base a donde los describieron, y aquí es producto de la ciudad de Sapporo en Japón, donde se describió el primer brote. La morbilidad era desconocida por falta de pruebas diagnósticas, o sea, yo no detectaba este virus simplemente porque no tenía cómo, pero ahora que uno tiene biología molecular, se ha visto que su importancia era mayor de la que se daba cuenta con anterioridad. Entonces, hoy en día se reconoce como una causa importante de diarrea en niños y adultos mayores, especialmente cuando yo elimino el rotavirus como problema de salud pública. Y ustedes pueden ver que dependiendo del país va a variar un poquitito el genotipo que predomina, pero el genotipo más importante aquí es el 1.1, pero me basta con que se queden con que el genogrupo, perdón, más importante es el 1. El cual dentro de los 1 no me importa tanto como que recuerden que es el 1. A diferencia de norovirus, que es el 2 y específicamente el 2.4. Y ya las últimas pocas diapositivas sobre diagnóstico. Eh, Antes de hablar cómo diagnosticar virus entéricos, lo primero es saber a quiénes voy a estudiar, porque yo no voy a andar estudiando cuadros diarreicos leves o moderados en los cuales la etiología no va a modificar en nada el manejo. Uno estudia los cuadros más severos o con algunos factores de riesgo para ver si identifico alguna causa tratable. Entonces, cuando uno busca etiologías de diarrea, habitualmente en diarreas que son severas, asociadas a elementos patológicos como son la sangre y las mucosidades,
Diarreas que se hospitalizan porque conceptualmente son severas y también hay que, o graves, y también hay que saber con qué precauciones las voy a manejar en términos de evitar casos intrahospitalarios. Brotes alimentarios siempre deben ser estudiados para determinar el agente responsable y si requiere o no tratamiento o intervención. Por supuesto que los brotes intrahospitalarios por las consecuencias que pueden tener. Siempre que se sospeche infección por clostridioides difícil hay que descartarla. Pacientes con comorbilidad inmunocomprometidos deben tener un estudio amplio porque pueden estar afectados por distintos agentes. Diarreas que se prolonguen en el tiempo, sobre todo más de 2 semanas, y hay toda diarrea en el viajero que vuelva, porque la mayoría de las veces las diarreas durante el viaje no se estudian en los adultos, y si consultaron previo al viaje, que sería lo ideal, se les indican medidas de manejo durante el viaje. ¿Qué tenemos para estudiar virus? La microscopía electrónica es la herramienta básica, el cultivo celular es la que se utiliza una vez que yo encuentro un virus nuevo que quiero estudiar, pero en la práctica clínica para hacer diagnóstico lo que tenemos nosotros son métodos inmunoquímicos, que los van a escuchar como antígenos, y la biología molecular para detectar material genético. Ahora, respecto a los métodos inmunoquímicos, es lo que más usamos, son pruebas rápidas y son bastante buenas. Para rotavirus tenemos distintas pruebas, inmunoensayo, inmunocromatografía, el flujo lateral, etcétera, y son técnicas con muy buena sensibilidad y especificidad, pero solo para rotavirus A. Entonces no detecta rotavirus B, lo que, si bien ya dijimos que rotavirus A da cuenta de la gran mayoría de los casos, puede estar negativo en el caso de que sea B o C. Norovirus, si bien existen técnicas antigénicas, no se recomiendan porque tienen baja sensibilidad y especificidad, o sea que esté positivo no necesariamente me va a garantizar que esté enfermo, y que esté negativo tampoco me va a garantizar que esté sano. Cuando son útiles en presencia de brotes, porque al haber brotes aumenta la probabilidad de encontrar un paciente afectado y también aumenta la probabilidad estadística de que esté positivo el examen. Eh, Como vamos a ver, el gol estándar para diagnosticar norovirus si se requiere es la biología molecular. Adenovirus también tenemos buenas pruebas antigénicas con inmunocromatografía, eh, y habitualmente vienen asociadas con pruebas de rotavirus. Y tanto las pruebas antigénicas o rápidas para rotavirus como adenovirus son comparables a la biología molecular, así que fuera de un mayor costo la biología molecular no tiene mejor rendimiento. Aquí un clásico ejemplo de una prueba rápida, lo hemos visto, el mismo modelo que para otros agentes. Eh, el más utilizado en realidad son estos en soporte plástico y por lo general vienen para adenovirus, rotavirus y el control. Los pacientes pueden tener uno, ninguno o ambos. No es inhabitual a veces encontrarse con cuadros gastrointestinales por más de un agente. Y respecto a la biología molecular, hoy en día existe biología molecular para todo, pero lo que quiero que recuerden es que a uno le interesa la biología molecular en cuadros gastrointestinales para detectar norovirus, es el método de elección. Sobre todo para hacer estudio de brotes, para hacer el diagnóstico y para ver qué genogrupo está produciendo el brote. Y en el caso de adenovirus es importante que la biología molecular se use para estudiar pacientes en el que yo sospecho complicaciones como los inmunocomprometidos, donde quiero buscar infección diseminada, etc. Lamentablemente en la práctica uno no cuenta con PCR de un agente. Lo que nosotros tenemos ampliamente distribuido son paneles ampliados con una multitud de agentes que la mayoría uno no los quiere ni siquiera buscar. Y en Chile el que está disponible, que ya les he comentado, el FilmArray, y que incluye varios agentes bacterianos, agentes parasitarios y agentes virales. El problema de este panel es este, todos los agentes bacterianos que incluye, porque dependiendo del paciente puede que no me interese saber si tiene Clostridium, por ejemplo en los niños. Los niños están colonizados muchas veces y no les produce enfermedad, pero los padres van a colocar Clostridium o Clostridioides en realidad en Google y van a encontrar las penas del infierno y no le van a poder sacar de la cabeza que el niño está enfermo de eso. Muchas veces hay agentes que están en el tracto gastrointestinal como la Escherichia coli y no van a ser las culpables. O sea, a uno le gustaría tener paneles acotados, como un panel parasitológico por separado, para buscar solo parásitos cuando los quiere encontrar, y paneles virales acotados que en realidad hoy en día yo no los recomiendo, al menos en las poblaciones más importantes que son los niños, en términos de diarreas virales, utilizar métodos moleculares porque solo tenemos disponible este, sino que una buena prueba antigénica para adenovirus, rotavirus le va a dar el diagnóstico en la mayoría de las veces,
Si no es ninguno de los dos, uno puede asumir que es un calicivirus y la verdad es que el manejo no varía porque ninguno tiene tratamiento específico. Y eso era lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Doctor, entonces nosotros deberíamos pedir la prueba, la de inmuno, ay, se me olvidó, pero Una prueba antigénica. La verdad es que tu eso, centro verá qué marca tiene o qué método tiene, porque varían, pero son todas muy buenas. Nosotros en el hospital tenemos eh, inmunocromatografía por flujo lateral, pero en el fondo lo que tú vas a pedir es adenovirus, rotavirus en deposiciones, y ellos te van a hacer la que tengan. Habitualmente lo que más hay inmunocromatografía porque es buena y barata, y es en la práctica lo que más les sirve. ya, entonces, y la otra se sabría por descarte si es que no sería rotavirus ni adenovirus. O sea, si no te sale ninguno de esos dos, tú puedes asumir que va por ahí, pero como no modifica el manejo, no necesitas hacer el diagnóstico etiológico. Cuando existan brotes, por supuesto que puedes mandarlo a estudiar, se puede hacer en el Instituto de Salud Pública la PCR solo contra norovirus o puedes utilizar el panel. Lo ideal es que a futuro se hagan paneles por separado. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta, si no, creo que tienen otra clase después de esta. Ah, doctor, yo quería, no es con la clase, si puede subir la presentación, creo que falta una. Falta la de anaerobio y falta esta, si mal no recuerdo. Sí, sí, Creo que la única que subió una, fue la primera clase que tuvimos. eso mismo. Ya, sí, la puedes subir, no se preocupen. Ya, entonces los dejo.